Con el gusto de saludarnos, bueno, aquí tenemos para platicar con una persona guerrera, guerrera, yo la admiro mucho, es la maestra Larisa Ortiz. Ella representa los pueblos y barrios originarios de nuestra ciudad. Una persona que de veras mis respetos, es un orgullo tenerla aquí conmigo, es una... Bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad me siento muy, muy, muy orgullosa de poder platicar contigo. Y quiero entrar contigo con unas preguntas que me han llegado a los vecinos y compañeros que quieren hablar de esto. ¿Cuáles son las acciones que realiza la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios en materia de prevención y erradicación de la violencia y la discriminación por origen étnico en el entorno escolar? ¿Qué me puedes decir tú de esto? Pues primero agradecerte, diputada, la invitación Al contrario. para hablar de un tema pues muy importante el tema de prevenir y erradicar la discriminación en esta ciudad y por diferentes motivos, pero particularmente por motivos étnicos. Por pertenecer a un pueblo, por hablar una lengua indígena, por la vestimenta que nos caracteriza quienes somos integrantes de algún pueblo, de una comunidad indígena. Y qué bueno que la ciudadanía se interesa por estos temas, porque creemos que desde allí, desde lo que cada uno de nosotros puede hacer, pues está la solución a este tema que es muy grave, ¿eh? Fíjate que quisiera decirte primero que tal vez muchos no identifican que es importante hablar del tema, hay que trabajar por la prevención y su erradicación, sobre todo porque deja secuelas, deja consecuencias en las personas que son víctimas de discriminación. Es un tema que no se tiene tan presente a veces. Se piensa que pues discriminar a través de ofensas, por ejemplo, pues es un chiste o es un tema que no daña, ¿no? Pero cuando las víctimas además son niños y niñas, no te quiero decir que las secuelas pues te pueden dañar desde la autoestima hasta anular tu personalidad, disminuir tus capacidades de desarrollo. Por ejemplo, pues sabemos que una persona cuando es víctima de discriminación por razones étnicas, pues muchas veces deja de vivir con orgullo lo que se es, ¿no? Y cuando a alguien le preguntan si es indígena, pues lo primero que te contesta es no, aunque lo seas. Lo niega, ¿Por qué? sí. Claro, porque parte de las consecuencias es la negación incluso a lo que uno es, ¿no? Entonces, pues imagínate que cuando los niños y niñas están en los ámbitos escolares y empiezan a sufrir la discriminación, pues justo desde ahí empiezan a negarse como indígenas, pues a vivir cuestiones también pues muy particulares. Te puedo comentar que en el contexto de la escolaridad, por ejemplo, aquí mismo en el centro histórico, cuando las mamás, por ejemplo, mazahuas, que todavía portan sus trajes tradicionales y van por los niños a la escuela, y los niños, pues, que no son indígenas y que no comprenden estos contextos culturales diversos, se empiezan a burlar de los niños y empiezan a decir, ¿realmente es tu mamá o es tu sirvienta? No sé qué. Pues los niños terminan por un lado diciendo, no, no es mi mamá, no, no soy indígena, sí, sí es mi criada, o empiezan a pedirles a las mamás que mejor no vayan por ellos, ¿no? O que si van, que se cambien la vestimenta. Entonces, la discriminación tiene consecuencias. Eso es lo primero que tenemos que tener presentes para que le tomemos la dimensión precisa al tema. Y realmente no solamente preocuparnos, sino ocuparnos. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo la Secretaría? Pues desde el inicio, primero decirte que es una secretaría nueva, es una secretaría que creó la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a propósito de reconocer
cada vez más la existencia o la presencia indígena en la ciudad, que no es poca también. Son muchos. 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 Y que se compone además de una parte con la existencia de los pueblos y barrios originarios, que ya tienen siglos, ¿no?, de existir en la ciudad, pero por otro lado tiene un componente de presencia de comunidades indígenas que han llegado a esta ciudad provenientes de otras regiones del país y que hacen pues de la ciudad una ciudad diversa, multicultural, plurilingüística, incluso fíjate que aquí se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Entonces imagínate, pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido una gran invisibilidad. No se ven dónde están los indígenas. Pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? María? Entonces, justo desde la Secretaría, lo que nos planteamos desde el año pasado fue empezar a hacer acciones para visibilizar apenas la población y la presencia indígena. Difundir permanentemente que pues aquí existen cerca de 130 pueblos originarios, pueblos y barrios originarios. No tenemos todavía un listado oficial acabado, pero decirte que, por ejemplo, según INEGI, según el censo 2010 y luego la encuesta de 2015, pues 1 de cada 10 personas en esta ciudad es indígena, 1 de cada 10. ¿Qué quiere decir? El 10% de la población es indígena. Claro, muchos hablan y muchos no hablan las lenguas originarias, pues por este proceso también en donde pues abuelos, padres, pues les prohibieron de muchas maneras dejar de hablar, incluyendo la violencia física en las escuelas, precisamente, para que dejaran de hablar. Entonces, estamos haciendo cuestiones de visibilidad, pero también cuestiones de ir previniendo la discriminación mediante una campaña que lanzamos como una campaña permanente. Dame oportunidad de mandarte algunos de los carteles que tenemos claro que sí, ahora gracias. Difundiendo, son virtuales porque también pues por la pandemia, que ahorita vamos a hablar sobre este tema, en donde todavía se encrudecen las situaciones de violencia. Claro. Bueno, no podemos distribuir todavía físicamente en los territorios, pero virtualmente sí. ¿Y qué estamos diciendo en esta campaña que lanzamos en colaboración con COPRED, que es pues el organismo local que justamente trabaja más puntualmente por la prevención y erradicación de la discriminación por todas las causas posibles? Aquí queremos no solamente decir que es importante no discriminar, sino sobre todo digamos, resaltar los aportes o estas cuestiones positivas que traen, que representan la presencia indígena. Y entonces, por ejemplo, tenemos un cartel que dice, es una niña que está viendo a través de un microscopio y dice: yo soy niña Mazahua y de grande quiero ser científica. Lo que queremos es dar a conocer estas posibilidades y estas capacidades que se tienen como población indígena, particularmente niños y niñas indígenas, para aportar, como pues ha aportado siempre, pues a la vida social en general, porque no está tan reconocido, pero, por ejemplo, la medicina indígena tradicional, pues tú dime, pues es el fundamento de toda nuestra medicina moderna. Cualquier medicina pues siempre va a la fuente original de lo que es la herbolaria, por ejemplo. Que somos muy vastos en eso. ¿Sí? O el concepto incluso de sanación, que no solamente es física, es emocional, es espiritual y que eso te lo aporta la medicina indígena tradicional, ¿no? Entonces, bueno, pues acciones como este tipo estamos haciendo en la Secretaría. Por supuesto que invitamos permanentemente a todas las dependencias, a la ciudadanía en general, justamente para que se sume a estas acciones, porque hasta en detalles muy pequeños, muy personales, podemos ir dando el cambio, porque al final de cuentas en lo que está... lo que hay debajo de todo esto es un tema cultural.
Y la cultura la vamos conformando todos. Entonces, si yo cambio, es muy posible que yo eduque a mis hijos de una manera distinta y platique, convenza de actitudes distintas a mis vecinos, a mi comunidad, en mi trabajo, y así vamos haciendo la bola de nieve hasta que poco a poco esto va cambiando. Afortunadamente la Ciudad de México pues es una de las ciudades de mayor avanzada en el reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Todos sabemos que el núcleo de los derechos humanos es el respeto a la dignidad humana, que es lo que está también detrás de una violación al derecho a la igualdad, ¿no? Y cuando ocurren sucesos de discriminación, lo que está en el fondo es que estás ofendiendo la dignidad de las personas. Por supuesto. En estos días fuimos testigos una vez más de un evento que está hoy en los medios de comunicación, en donde una pareja de ciudadanos argentinos pues se pretenden, digamos, ofender a connacionales mexicanos, no solamente a través de la violencia física, sino a través de utilizar términos como india, ¿no? Y le dice a la mujer que está filmando india fea, ¿no? Claro, muchos de los que estamos contextualizados en estos temas, y tienes claridad de que pues el término no te ofende en sí mismo, dices pues no pasa nada, pero no es la palabra, es la intencionalidad. ¿Cómo lo hacen y por qué? Es la intencionalidad, sí, claro, para utilizar un término como el término india, para utilizarlo pretendiendo ofender a partir de estereotipos. Estereotipos en donde se piensa que lo indígena tiene que ver tal vez con cuestiones de sociedad o de ignorancia, ¿no? Porque en el fondo hay estereotipos, eso es lo que hay en el fondo de la discriminación. No le hablo al vecino porque tal vez, bueno, estereotipos y prejuicios, ¿no? No le hablo porque pues yo lo veo como que no es una persona confiable porque es moreno, ¿no? Yo acá tampoco le dirijo la palabra porque pues ve nomás cómo se viste, ¿no? Quién sabe de dónde venga. Entonces, hay muchos prejuicios. Como ciudadanía no nos damos la oportunidad de conocer al otro, de tal vez tenemos muchas coincidencias, pero ¿y cómo poder ¿no? hacer que conozcan a nuestras personas indígenas? ¿Cómo poder a la ciudadanía que sepa todo lo que ellos implican, la riqueza que es? O sea, muchos de ellos hablan dos lenguas, el Sí. español y la lengua madre, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo poder sensibilizar a la ciudadanía? ¿Cuál es el reto de la Secretaría? ¿Cuál es tu reto? Pues fíjate que tienes, y tocaste un tema muy importante, muy interesante, porque justo antes de venir aquí tuve un conversatorio con algunos académicos, investigadores de una universidad privada, y les decía que justo muy poca gente ubica que los indígenas generalmente son bilingües, ¿no? Y les decía, ellos son los que han hecho el gran esfuerzo de incorporarse a la cultura nacional, porque aparte, obviamente, de aprender su lengua materna, ellos son los que hacen el esfuerzo de entendernos y de aprender el español. Entonces, fíjate tú, y ahí son cosas para incluso revisar nuestros marcos normativos, ustedes que están en estas esferas de lo legislativo, revisar y ver dónde podemos hacer modificaciones, hacer puntos de acuerdo para ir motivando algunas cuestiones que de manera estructural se siguen reproduciendo. Por ejemplo, aquí tenemos todavía muchos niños, sobre todo los que han inmigrado, que hablan una sola lengua, su lengua materna. Pero fíjate que llevamos más de 500 años donde la educación hacia los niños y niñas siempre se da en la lengua castellana, siempre, hasta el día de hoy, en la Ciudad de México. Y entonces, lo que seguimos haciendo es ir violentando derechos de los niños y niñas, porque
pues todos damos por hecho que todos hablamos español. No. Y entonces los niños que son tímidos, que además ya aprendieron culturalmente que no pueden exigir, que no pueden hablar, pues se tienen que aguantar. Pero imagínate tú el proceso interno que vive un niño o una niña que hablando una lengua distinta al español, todos se lo enseñan desde el primer día en español. Entonces, la carita me la imagino de ellos, El ¿no? choque que tienen, ¿no? Bien atentos ahí en el pizarrón y escucha. Y el maestro, ¿alguna pregunta? No. Pues porque o decían mis maestros, o todos lo entendieron o no entendieron nada. Exacto. Pues más bien es que no hemos entendido nada. Pero el tema es que no se queda el tema solamente ahí o la situación se queda ahí, sino que los niños y niñas van aprendiendo con el tiempo y además reforzado por lo que dicen los papás, la comunidad, la sociedad en general, es que son muy tontos porque no entienden. Porque pasaron semanas, meses y no entienden. Entonces, llega un momento en que se la creen y dicen, ¿sabes qué? Es que nosotros como indígenas no servimos para estudiar. No. Y entonces, eso es lo que piensan, desgraciadamente. Entonces, ¿qué es lo que ahora, afortunadamente, nuestra primera constitución local aquí en la ciudad nos reconoce y nos motiva? Es a reconocer que esta ciudad es pluricultural. Y que nosotros como sociedad y nosotras como autoridades estamos obligados a hacer políticas públicas, acciones institucionales, para que nos vayamos armonizando de buena manera con todas las culturas, porque además no solamente hay culturas indígenas, también muchas extranjeras, ¿no? Pero en esta relación de culturas, sí. en esta interculturalidad, pues hay una simetría muy grande entre las culturas, digamos, extranjeras o incluso la nacional, con las indígenas. ¿Por qué? Porque desde nuestra posición de mexicanos, por ejemplo, con una cultura ya mestiza, desde aquí nosotros seguimos calificando que las formas de vestimenta no son bonitas, que su forma de hablar es como media chocante, ¿no? Cuando incluso ellos al hablar en español y que nos causa todavía como risita escucharlos, en realidad lo que están haciendo es un esfuerzo doble por la interpretación que están haciendo al español. Y entonces ahí, por ejemplo, instituciones como las educativas tienen mucho, pero muchísimo que hacer. Sí. Porque, por ejemplo, hay que romper el estereotipo de que los indígenas vivieron hace 500 años, que fueron unas civilizaciones pues extraordinarios, que sí lo fueron, ¿no? Pues sí, pero que pues ahora se tiene la idea de que están en el pasado y que si quieres saber algo de ellos, pues vete al Museo Nacional de Antropología. ¿Cómo poder hacer que conozcan los ciudadanos eso? Cuando pues están aquí vivos. Pues entonces, desde la Secretaría de Educación, por ejemplo, que ahora tenemos contacto con ellos a través de la Secretaría Local también de Educación, pues queremos que las currículas vayan cambiando, que desde ahí se sepa qué pueblos tienes alrededor o en qué pueblo vives, o a lo mejor tú eres de un pueblo y ni siquiera lo sabes, porque en ningún lado te enseñan que eres parte de ese pueblo, que tienes derecho a seguir siendo pueblo, que tienes derecho a ser diferente culturalmente hablando. Tus costumbres, tus tradiciones. Claro. Siempre y cuando no violentes derechos humanos, porque ahí sí entramos todos a revisión de lo que tengamos que revisar. Así es. En ese sentido, pues tenemos todavía mucho que hacer. Bueno, tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que hablar, Larisa, mucho. Es un tema importante, es un tema que creo que nos tiene que interesar a todos los que nos llamamos que somos mexicanos y que queremos mucho a este país, porque las raíces ahí están. Así es. Y somos lo que ellos en un momento dado empezaron a hacer y que nosotros, pues por otros caminos llegamos a hacer otra cosa. Pero ellos son la base de nuestro México. Y todos somos uno, porque todos tenemos raíces prehispánicas y tal vez somos parte de los mismos pueblos, pero como digo, nadie te lo enseña a reconocer en este país. Y entonces, por ejemplo, yo me he encontrado con algunas situaciones donde les pregunto a los colegas, oye, ¿y tú eres indígena? Y me dicen, pues no, fíjate que mi abuelita sí era, porque incluso hablaba la lengua, mi papá también la habla, pero yo ya no soy indígena.
¿no? Y entonces, claro, pero eso es muy ilustrativo porque justo te dice que por un lado nadie te enseña a asumir tu identidad, pero por otro lado nadie te dice que tú eres parte, aunque ya no la hables, ¿no? Porque nos hemos creado también ciertos requisitos, ¿verdad? De que, pues, por ejemplo, si ya no la hablas, ya no eres. O si ya no te peinas de trenza, ya no lo eres. O si no usas guaraches y ahora usas tenis, tal vez ya perdiste parte de ser indígena. Entonces, no hemos entendido qué es ser también indígena, ¿no? Y pues ahí también nos falta mucho trabajo, pues con las mismas comunidades para que vayan asumiendo con orgullo su identidad. Y por eso el lema de nuestra campaña es orgullosamente indígena. Soy orgullosamente indígena, porque tenemos que ir fomentando el orgullo de serlo. Y pues con todo lo que aporta ser indígena. Y como yo siempre digo, no es un tema tampoco de pensar que ser indígena o que los pueblos son el paraíso, pues son como cualquier otra sociedad que tienen conflictos internos, contradicciones, muchas cosas que hay que Como revisar, sí. ¿no? Pero por supuesto que hay muchas instituciones, muchos aspectos culturales, pues que incluso dan razón de ser al país que somos hoy en día, de dónde proviene toda nuestra historia moderna o nuestras relaciones actuales, pues mucho fundamento tiene que ver con los pueblos. ¿Por qué esta ciudad, por ejemplo, es tan atractiva turísticamente hablando? Sí, tiene monumentos, tiene museos, Sí, pero todo esto. también mucha gente extranjera viene a conocer las culturas y las culturas originarias, no nada Exacto. más la cultura mexicana, digamos, global. Quiere venir y quiere llevarse un recuerdo, ¿no? Y una artesanía. Y hay que estar orgullosos. Aquí tenemos muchos artesanos y artesanas todavía en la Ciudad de México que hacen textiles, que hacen pulseras, que hacen cestos, Collares. collares, vasos, o sea, infinidad, manteles, lo que tú quieras para dar y regalar y una diversidad y un colorido, que además todo tiene un simbolismo. Yo, bueno, ahora estoy portando una blusa, ayuk o mije, pero la gente originaria ayuk te podría decir el simbolismo que cada uno Es que de todo estos tiene un tiene, claro, significado, claro. todo, Y todo. entonces, ¿qué nos falta? Nos falta acercarnos. Yo invitaría a la ciudadanía, acérquense, platiquen, ábranse a conocer nuestra diversidad. Increíblemente nos conocen más los extranjeros Sí, que nosotros mismos, sí, valoran más sí, los extranjeros sí, es cierto. nuestras culturas, El nuestra trabajo, historia, la la artesanía, que a veces artesanía. ya no es artesanía, ya es arte. O sea, tú puedes ver algunos objetos y dices, bueno, esto compite con cualquier arte en el mundo, ¿no? Entonces, acercarse, preguntar, abrirse a conocer, porque no es más que eso, conocer al otro, respetar al otro en la diversidad es muy importante también. Es como cuando vas a buscar, yo digo, una pareja sentimental, ¿cómo le haces? Pues te abres cuando vas a buscar, dices, bueno, Ujú. estoy abierta a conocer Sí, a personas conocer, y de claro. allí que me conozcan también. Si se da el vínculo para más que una amistad, pues bueno, ya se van tejiendo otro tipo de relaciones. Pero en principio esa es la actitud, ¿no? De abrirse, de conocer, de no juzgar, porque cada uno de nosotros pues es resultado de un contexto diverso, ¿no? Pero al final de cuentas, en lo esencial no cambiamos. Somos seres humanos, y tenemos pues mucho que aportarle pues a los demás. Eso es cierto. Palabras sabias. Tenemos mucho que aportar. Pues, Larisa, déjame decirte que el tiempo es corto y las ganas de seguir platicando son muchas, muchas. Esto, todo lo que tú nos acabas de narrar, de decir, pues es muy importante. Y yo quisiera hacerte una próxima invitación para que podamos seguir hablando y podamos en un momento dado, por parte del legislativo, aportar y ayudar.
Yo te agradezco muchísimo y cuantas veces ustedes quieran, aquí estamos. Nos encanta platicar de estos temas porque además creo que es muy importante que la gente sepa primero que existe la Secretaría, que existen pueblos, que existen comunidades y que tenemos mucho, mucho que trabajar para que realmente seamos una ciudad pluricultural, Pluriétnica, o sea, pluriétnica, sí, y que además pues aprendamos, porque en esa medida nos enriquecemos todo. Imagínate que todo el mundo quisiera aprender una lengua de las 68 indígenas que se nos ofrecen. No, bueno, pues sería otra ciudad no, también. y que además todo fuera en dos lenguas, como, como dice en Imagínate español. que en las escuelas se enseñara una lengua como una lengua complementaria, como el Extranjera que le inglés. llaman, ¿no? Que No, el también. inglés, el Y francés está muy y bien, que una pero lengua una aquí, interna, ¿verdad? eso yo siempre he querido, que se haga porque son nuestras raíces, somos nosotros y debemos de estar muy Y sabes orgullosos. que no hay que quitarle la oportunidad a los niños y niñas en espacios como los escolares aprendan estas realidades. Los niños están ávidos de conocer cosas nuevas. Tú a los niños les pones estos y mira, en 2, 3 generaciones esto es una realidad distinta. Es cierto, es cierto. Pues agradezco mucho tu presencia, Larisa. De veras fue para mí un gusto enorme tenerte aquí. El que tú nos hayas compartido, repito, son cosas muy importantes y que los ciudadanos debemos de conocer. Te agradezco infinitamente tu presencia y bueno, esperemos próxima reunión. Al ¿Te contrario, parece? muchas gracias por Muchas la gracias. invitación. Bonito día.